Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Balcarce y soy la directora del proyecto de investigación Usos deconstructivos de la espectralidad hacia un materialismo poshumano, que radica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y cuyo equipo está conformado por Bárbara Chipitelli, Ana Sorín, Germán Diorio, Sofía Raggio, Tomás Stock, María Belén Gallardo, Juan Cruz Apoñuc, Juliana Robles, Juan Pablo Espinola, Laura Royan, Juan Sobral y Virginia Zuleta. Bueno, y hoy vamos a continuar el ciclo de conversaciones que venimos haciendo con el equipo de investigación, en esta oportunidad con una invitada muy querida que es Anaí Gabriela González. Hola, Anaí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y compartir este espacio con ustedes. Mi lugar de trabajo es el Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, donde actualmente desarrollo mi investigación postdoctoral. También soy profesora de ética y de filosofía contemporánea por la misma universidad. Y de hecho me gradué como licenciada en filosofía en la Universidad Nacional de San Juan. Luego hice mis estudios postdoctorales en cotutela entre la UNSAM y la Universidad de París 8. Y actualmente estoy realizando también el postdoctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA bajo la dirección de Gaby Balcarce. Y también trabajo en la revista latinoamericana de estudios críticos animales. Y en este marco, yo inicialmente comencé trabajando la cuestión animal en el pensamiento derridiano. Luego me interesó pensar cómo el dispositivo de lo humano produce e induce formas diferenciales de precariedad a múltiples cuerpos subalternos, incluidos los animales no humanos y especialmente los animales no humanos. Y para eso establecí un cruce entre el pensamiento de Derrida, pero también el de Butler, Michel Foucault y otros autores y autoras del campo de los estudios animales, como Wolf, Chloe Taylor, Kelly Oliver y otras autoras más. Y actualmente me interesa sobre todo pensar el cruce que se puede plantear entre animalidad, discapacidad y teoría queer y también los estudios decoloniales, como una manera también de profundizar esos modos en que opera el dispositivo de lo humano sobre las formas de vida y pensar específicamente las relaciones entre especie, capacidad y raza. Bueno, comenzamos con las preguntas, si les parece. Gracias, Anaí, por estar acá con nosotros y por tu tiempo. Vamos a ir tocando un poco todos los puntos o varios de los puntos que vos ya mencionaste en las preguntas, pero comenzamos con el tema de la cuestión animal. En ese sentido, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es ¿por qué la cuestión animal es una instancia estratégica para deconstruir las producciones sacrificiales y normativas del humano, así también como para poner en juego apuestas ético-políticas, heterogéneas y situadas, que enfrenten las jerarquías diferenciales sobre las formas de vida? Gracias por la pregunta. Bueno, para responder esa pregunta debería ser una serie de mediaciones, porque creo que uno de los puntos fundamentales que puso de relieve el debate sobre la cuestión animal es que todas estas marcas o propiedades que supuestamente definían lo propiamente humano, lo específicamente humano, se encuentran en crisis, es decir, se encuentran desplazadas. Pero no solo eso, sino que múltiples estudios, que también han retomado los estudios animales, han indicado que lo humano es una producción histórica. Es decir, que el barco del humano no siempre ha sido habitado por los mismos y no todos han ocupado el mismo lugar, porque justamente la norma humana es eugenésica, racista, antropocéntrica, gordodiante, capacitista, cuerdista. Y por eso mismo es que lo que tienen en común los estudios animales, pero también los estudios feministas, queer, los estudios de la discapacidad, entre otros, es indicar
que hay una serie de dispositivos que han utilizado la animalización como recurso y táctica política para trazar esas fronteras entre los cuerpos que importan, las vidas que se identifican como humanas, de las vidas invivibles o las vidas inhabitables, es decir, las vidas menos que humanas o no humanas. Y estas distribuciones se realizan porque justamente hay un parámetro de lo que significa habitar un cuerpo humano normal, que coincide con la norma del varón cis heterosexual, blanco, occidental, neurotípico, con un cuerpo capacitado, etc. Mientras que todos aquellos cuerpos que se distancian de este ideal y de este modelo normativo son ubicados o se hagan sometidos a grados diferenciales de violencia y de exclusión. Por eso es que la figura del hombre no va a remitir a una realidad biológica, sino que justamente indica un ideal normativo. Y que ese ideal normativo va a volver sacrificables o explotables, múltiples cuerpos que no responden a ese ideal, como las personas negras, las lesbianas, las personas bisexuales, intersex, las personas trans, indígenas, es decir, todos aquellos cuerpos que han sido ubicados a contrapelo de lo humano. Entonces, si entendemos que lo humano se ha construido históricamente y se ha construido en contraposición al animal, y si entendemos que además lo humano se va a develar cada vez con más fuerza como una ficción histórica, entonces el otro lado del binomio, es decir, lo animal, también se va a vaciar de significados eternos y ahistóricos. Con lo cual, se puede decir que no se nace animal, se debe hacerlo. No se nace humano, se debe hacerlo. Porque justamente si no podemos confiar en esos parámetros de la propiedad humana para definir quiénes son los humanos, si vemos que además la idea de humanidad ha sido un proyecto de blanquitud europea, como han puesto de relieve varias autoras, como las hermanas Coe, entonces, si tenemos en cuenta todo esto, tampoco podemos estar seguros de quiénes son o qué son los animales y cuál puede ser la relación que establecemos con los vivientes. Por eso es que, como dice un autor que se llama Calarco, también es necesario pensar y repensar qué significa ser animal. De hecho, la noción de animalidad va a aparecer en todos estos estudios como una ficción histórica. Es decir, cuando afirmo que determinado cuerpo es animal, no estoy haciendo una descripción biológica o neutral, estoy produciendo también aquello que pretendo describir. De modo que la condición animal no va a operar como una noción neutral y ahistórica, sino que incide sobre el cuerpo de todos aquellos que son clasificados como animales. Y de hecho hay una serie de instituciones, como las instituciones especistas, es decir, los zoológicos, las granjas, los bioterios, los circos, que establecen modos y reglas para habitar el espacio. Es decir, acá hay un gran condicionamiento y un socavamiento de las fuerzas vitales de los animales para beneficio del orden humano. De hecho, todos estos espacios se orientan a producir a los animales como cuerpos dóciles, los homogeneizan, los tornan una entidad predecible, es decir, los obligan a morir de una manera precisa para producir ganancias. Y además todo esto se vincula a determinados saberes, es decir, en estos espacios también se producen juegos de verdad, un conjunto de saberes sobre estos animales así producidos. Y en ese sentido también es muy interesante el trabajo de Iván Ávila, donde explora cómo se vincula la producción de saberes sobre el cuerpo de los animales en relación a todas estas instituciones. El punto acá es decir entonces que la noción de animal se produce diferencialmente a partir de todos estos espacios de encierro, de todas estas prácticas y discursos, lo cual también va a proporcionar un marco teórico, y un marco simbólico y un marco material, por decirlo así, que va a permitir
distribuir y situar a los cuerpos como vidas desechables, explotables, eliminables. Ahora, dicho todo esto, lo que yo trato de afirmar en mi trabajo es que si tenemos en cuenta que la noción de animalidad ha jugado un papel fundamental en esta distinción entre cuerpos y vidas que importan y esas otras vidas que se arrojan a la muerte, entonces situarnos del lado de lo animal es un lugar decisivo y es un lugar estratégico para construir precisamente esas normas de lo humano. Por eso es que la cuestión animal invita a repensar múltiples problemas, como, por ejemplo, cómo se justifica y se legitima esa diferenciación entre cuerpos protegibles y cuerpos eliminables, o de qué manera el especismo establece esa distribución que tiene efectos sobre la vida y las muertes de los animales. Entonces, si afirmamos o vemos que en esa dicotomía, es decir, en la dicotomía entre lo humano y lo animal, se van a condensar múltiples políticas, es decir, políticas racistas, capacitistas, especistas, cis-heteropatriarcales y otras. Es decir, si en esa dicotomía se condensan las violencias de la modernidad colonial, entonces la deconstrucción de esa dicotomía es vital y urgente como tarea política para nuestros tiempos. De ahí que comparto y cito muchas veces, creo, la afirmación de Preciado, según la cual los animalismos son una clave para indicarnos las raíces coloniales y patriarcales de los principios universales del humanismo europeo. Y justamente por eso es que creo que si apostamos por el lado animal, de la distinción entre lo humano y lo animal, podemos operar una desarticulación de lo humano en tanto ficción histórica. Es decir, apostar por lo animal quizá permite establecer una crítica interseccional que asuma tanto los efectos que tienen estas relaciones de poder sobre el cuerpo de los animales, pero también que permita enfrentar todos estos procesos de subordinación histórica de los cuerpos subalternizados. Y por eso es que el eje de la animalidad de alguna manera permite analizar tanto los efectos que se producen, es decir, los efectos de la dicotomía sobre el cuerpo de los animales, pero también el modo en que opera en la objetivación de los cuerpos animalizados históricamente. Ahora, si entonces asumimos que lo animal ha sido objeto de disciplinamiento y de control por parte de múltiples dispositivos, quizá también puede operar como una instancia decisiva para cuestionar los límites de nuestras inteligibilidades actuales. Por eso es que también, es decir, no, es un lugar, es decir, por eso también lo animal es un lugar para pensar y entablar políticas de resistencia. Es decir, lo animal, afirmado en términos más positivos, quizá pueda pensarse como un punto de encuentro no identitario para pensar alianzas entre minorías políticas. Es decir, que la cuestión animal también habilitaría apuestas éticas y políticas que permitan desarmar todas estas distribuciones que se ejercen sobre lo viviente. Y en este sentido, la pregunta por lo animal es una pregunta encarnada y sumamente visceral, que también parte muchas veces de nuestras propias subalternidades y nuestras propias desesperaciones ante este mundo que explota continuamente a los animales y a los cuerpos animalizados históricamente. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, en uno de tus textos señalás que son cada vez más profundos los nexos que actualmente se están tejiendo entre los feminismos, los estudios de género, la teoría queer y el antiespecismo. A partir de esto, nos interesaría saber cuáles son las diferencias que encontrás entre las alianzas que se establecen en base a un método analógico de las opresiones y una metodología interseccional de las mismas.
Hola Belén, gracias por la pregunta. Sí, creo que es fundamental poder establecer esa distinción entre analogía, o sea, en hacer una operación de analogía de los modos de opresión o pensar más bien en términos de interseccionalidad. Por un lado, de alguna manera el término especismo surge a propósito de otros conceptos, como sexismo, racismo, clasismo. Es decir, lo que se suele decir es que así como el sexismo es una forma de discriminación moral basada en la categoría de género o de sexo, el especismo es una forma de discriminación moral basada en la especie, que es algo que, bueno, propone también Peter Singer y ha sido sumamente retomado. Ahora, lo que también sucedió es que varias apuestas teóricas retomaron la noción de interseccionalidad que fue inicialmente propuesta por los feminismos negros. De hecho, una autora que se llama Kimberlé Crenshaw lo que va a decir es que la interseccionalidad tiene que verse como una lente, a partir de la cual se puede vislumbrar cómo se cruzan estos ejes de dominación. Es decir, no es que existen los problemas raciales por un lado, los problemas sexistas por el otro, sino que las formas de desigualdad operan juntas y se refuerzan entre sí. Por lo cual no se puede hablar de manera separada de las desigualdades. Y en este sentido, varias teorías retomaron esta perspectiva interseccional para indicar que el especismo o el antropocentrismo no se puede abordar de manera aislada, porque justamente los animales no humanos van a sufrir o van a ser explotados bajo estructuras de poder que también implican procesos de subhumanización dirigidos hacia los seres humanos. Por lo cual, un abordaje que solo tenga en cuenta el especismo de manera independiente tampoco puede explicar la situación de los animales no humanos dentro del orden establecido, porque hay un conjunto de aparatos disciplinares, de tecnologías de poder, de lógicas, de discursos, que se han gestado en estas relaciones humano-animal, pero no permanecen dentro de los límites de la especie. De hecho, el antropocentrismo, en tanto conjunto de instituciones, discursos, etc., está orientado a asegurar el estatus privilegiado de aquellos que se consideran plenamente humanos. Es decir, que el especismo no privilegia a la especie humana en términos biológicos, sino que hay un privilegio de un ideal normativo en torno a lo humano. El antropocentrismo, entonces, opera en múltiples registros y opera de manera diferencial y de manera entrelazada y a su vez refuerza otras opresiones. Por eso es que no se puede meramente abordar la opresión contra los animales de manera aislada. Ahora, lo que ha sucedido es que muchas veces se suele partir de una definición de especismo, que fue la noción de especismo que propuso Peter Singer, que la define ante todo como una forma, como un prejuicio irracional. Es decir, no se aborda el especismo como estructura de poder, sino como una forma de prejuicio irracional. Y al basarse simplemente en esta definición, lo que tiene por efecto muchas veces es que en lugar de realizar análisis interseccionales, lo que se operan son más bien analogías descontextualizadas. Es decir, no se analiza cómo operan y se refuerzan determinadas lógicas de poder, sino que se hace una analogía entre el especismo como forma de discriminación moral y el sexismo como forma de discriminación moral, lo que tiene muchos límites. De hecho, ha sido muy común que muchos grupos de activistas hayan comparado de manera descontextualizada, por ejemplo, la matanza de los animales con el asesinato de los judíos,
o que hayan colocado imágenes de personas esclavizadas junto a de las personas, perdón, junto al lado de animales no humanos. Y el problema de todo esto, o sea, todo esto ha sido muy cuestionado también al interior del movimiento de liberación animal, es que lo que se suele decir es que son analogías violentas que no tienen por resultado finalmente crear vínculos entre todos estos movimientos, sino que justamente han provocado el rechazo, porque operan de una manera insensible, sino que es como si hacen una instrumentalización de los procesos de racialización para defender un veganismo como una especie de eslogan. De hecho, de una autora que se llama Harper, que tiene un libro denominado Sista Vegan, donde da cuenta, sobre todo denuncia varias comparaciones que estableció la agrupación que se llama PETA de Estados Unidos. Justamente, y lo que va a decir la autora es que todas estas imágenes que hacen estas comparaciones descontextualizadas, de hecho, tienen por efecto desencadenar traumas y un profundo dolor porque terminan por reproducir lógicas racistas, por ejemplo. Y además asumen que el racismo es algo del pasado, es como muchas veces se dice eso, bueno, la esclavitud se abolió, ahora hay que abolir la esclavitud animal, entonces no tienen en cuenta cómo estas lógicas siguen operando y cómo se refuerzan. Por eso es muy importante abandonar estas analogías y más bien apostar por los enfoques interseccionales. Porque justamente me parece que estas analogías también suceden cuando no se tiene en cuenta que el especismo en realidad no es una forma de discriminación moral que privilegia a la especie humana, sino que es una estructura de poder que privilegia a determinados cuerpos que han sido leídos históricamente como humanos, lo cual no coincide con una entidad biológica. Si tenemos en cuenta esto, creo que también se ve lo problemático de establecer analogías. Justamente, y en este sentido, es muy importante el trabajo que están llevando a cabo algunas autoras en el marco del feminismo negro de corte vegano, como las hermanas Co. De hecho, se tiran un libro que se llama Afroísmo, que ha sido recientemente traducido, y lo que indican es justamente esto, que hay que entender que en realidad cuando hablamos de humanidad estamos hablando de un proyecto de blanquitud que ha sometido simultáneamente a los cuerpos racializados y a los animales no humanos. Por eso, si hay que establecer una conexión, en realidad la conexión que hay que establecer es esa, no hacer analogías abstractas. Retomando esto y volviendo a las alianzas, ¿no? ¿Considerás que pueden estas alianzas entre los feminismos, los estudios de género, la teoría queer y las perspectivas antiespecistas habitar la institucionalidad? Es decir, horadarla o ponerla en cuestión. Por un lado, creo que, bueno, que el movimiento de liberación animal o los veganismos en parte se han caracterizado por estar orientados a habitar las instituciones dominantes para incluir a los demás animales. De hecho, una de las características más fuertes de los animalismos hegemónicos es que nos piden que transformemos nuestras vidas individuales y colectivas para lograr una justicia hacia los animales no humanos. El problema es que muchas veces lo que buscan es readaptar las instituciones hegemónicas a partir de iniciativas legales o políticas para incluir a los demás animales. Ahora, lo que han indicado varias apuestas que se desarrollan en el cruce entre los feminismos, las apuestas decoloniales y por la liberación animal,
es que la estrategia de extender las instituciones dominantes no aborda de qué manera esas mismas instituciones siguen estableciendo jerarquías, no solo entre especies, sino también al condenar a la subordinación a múltiples otros cuerpos subhumanizados. Por eso es que muchas veces esas apuestas que buscan simplemente extender los derechos no abordan el carácter excluyente de la misma idea de derecho. Por eso es que muchas de estas apuestas que se desarrollan en la intersección no es que abandonen la búsqueda o la ampliación o un proyecto inclusivo o de modificación de las instituciones hegemónicas, o sea, no abandonan eso, sino que apuestan por esa modificación de una manera más estratégica, sin desestimar los límites que pueden tener estos proyectos. Porque justamente uno de los límites es que si solamente nos quedamos en el plano de la búsqueda de ampliación de derechos, es decir, de apostar por los derechos de los animales, bajo la idea de que todo se solucionaría ampliando las instituciones legales y políticas existentes, se produce una gran desarticulación con otros movimientos de lucha o otros movimientos políticos. De hecho, muchas veces la lucha por los derechos de los animales es vista como una preocupación pequeño burguesa, porque justamente me parece que al no establecer una crítica más fuerte de estas instituciones hegemónicas, se desarticulan de múltiples movimientos populares. Entonces, lo que pienso es que muchas de estas alianzas interseccionales que apuestan por la animalidad pueden habitar las instituciones, además de horadarlas o ponerlas en cuestión, pero en todo caso lo hacen por una cuestión estratégica, porque muchos de los propósitos, o sea, justamente se dirigen ante todo a crear nuevas formas de vida. Es decir, porque si para estos estudios o estas apuestas el sexismo, el racismo, el especismo son el resultado del sistema de poderes históricos, lingüísticos e institucionales, sería absurdo sugerir que puedan desafiarse mediante el cambio de hábitos individual o de apodo o a partir del mero apodo a determinadas iniciativas legales, sino que en todo caso hacer frente a todos estos procesos de exclusión implica que nos replanteemos el conjunto de nuestras vidas singulares y sociales y implica también cambios profundos que deben ser llevados a cabo en el ámbito de las prácticas y de los discursos. Por eso es que para estas apuestas la tarea política no puede consistir en intentar acceder solamente a ese orden privilegiado institucional, sino que su apuesta es ante todo crear nuevas formas de vida que no giren en torno a lo humano. Es decir, la cuestión no es volver más incluyente el proyecto humanista, porque dejaríamos intacto este esquema que distribuye determinados privilegios, sino que se dirigen más bien a establecer alianzas para contrarrestar este orden de poder. Ahora, también depende cómo entendemos institucionalidad, porque algo que estuve pensando también es que, digamos, puedo responder eso si por institucionalidad entendemos instituciones hegemónicas. Ahora, si pensamos que todas estas alianzas, para ser efectivas, para poder prolongarse, también van a necesitar la capacidad de estabilizarse de alguna manera en determinados espacios, conceptos, ficciones o narrativas, pero para prolongar las transformaciones emancipatorias. Es decir, en todo caso, acá se podría hablar de cierta institucionalidad, pero alejada de un lugar estadocéntrico. Es decir, la cuestión acá es ver cómo establecer sentidos o determinados pactos disensuales.
pero esto ya estaría demarcado de las instituciones dominantes, sino que justamente serían como determinar, no sé, estabilizar sentidos para conducir o para orientarse a la creación de otros modos de vida. Y en esto que también estoy pensando un poco en Nietzsche, digamos, porque Nietzsche justamente habla de la institucionalización, aunque no lo dice así, como cierta necesidad de la vida misma, como una cierta necesidad de la vida misma de contradecirse a sí misma para poder seguir desplegándose. Es decir, hay cierta necesidad de la vida que no es una necesidad humana, de hecho es una necesidad de la vida, de detenerse en determinadas moradas, como creo que es una palabra que usa Mónica Cragnolini, para poder, bueno, para esto, para que el proceso de la vida continúe de alguna manera. Pero ya distanciándonos de estas instituciones momificadoras de lo vital. Quizá lo animal, quizá estas alianzas puedan pensarse desde ese marco. Bien, hola Anaí. Yo quería preguntarte, quizás dejando un poco de lado la cuestión de lo institucional, pero retomando que hablaste sobre la cuestión animal y sobre las relaciones de estas perspectivas antiespecistas con los estudios de género y los feminismos, quizás llevarte a otras temáticas y pedirte si nos podías contar un poco qué aportes brindan, por ejemplo, los estudios sobre capacitismo y colonialidad en tus últimos trabajos, quizás nuevas posibilidades de alianzas o estrategias deconstructivas también. Gracias por la pregunta. Sí, en principio yo me interesé en abordar, o sea, en continuar profundizando la cuestión animal a partir de profundizar la interseccionalidad entre los estudios animales, los estudios CRIP y los estudios decoloniales. Porque me parece que todos estos estudios de alguna manera permiten profundizar la cuestión animal para así acceder a una comprensión más exhaustiva o más profunda sobre cómo este dispositivo de lo humano intersecta y enlaza lógicas no idénticas de racialización y de capacitismo. Sobre todo pensando en que, bueno, si bien se puede decir que el antropocentrismo realiza un proceso de animalización, también hay que analizar de manera concreta cómo opera la retórica de la animalidad en determinados cuerpos, porque no tienen los mismos efectos para todos los cuerpos. Entonces, me parece que la apuesta por estos estudios también es brindar un marco mucho más preciso y contextualizado para, bueno, seguir profundizando en apuestas interseccionales. Bueno, por un lado, en el caso de los estudios decoloniales, en principio me pareció que daban grandes herramientas para desmontar, en este proceso de desmontar la dicotomía humano-animal. Porque justamente algo que van a decir varios autores, incluida María Lugones, y sobre todo María Lugones, es que la dicotomía entre lo humano y lo animal es la dicotomía fundamental de la modernidad colonial. Es decir, esa dicotomía es la que va a producir las jerarquizaciones que van a permitir la violencia colonial, que va a perdurar y que además se va a reeditar de múltiples maneras hasta nuestros días. De hecho, es esta maquinaria colonial, o es la colonialidad, la que, a partir de esta dicotomía, va a situar en el centro o en la cúspide de la pirámide a este ideal normativo de lo humano, lo cual supone este proceso de animalización sobre las personas negras y sobre las personas indígenas y sobre los cuerpos no normativos, al tiempo que tiene por efecto el encierro y la mercantilización de los animales no humanos
en dispositivos como las granjas, los zoológicos, los bioterios, bueno, los que ya había nombrado. Ahora, el problema es que, si bien, bueno, se puede afirmar todo esto, gran parte de los estudios animales tendió a eludir la cuestión colonial. Es decir, no se ocupó del modo en que el binomio entre lo humano y lo animal es imprescindible para considerar los procesos de colonización, sin los cuales no podría haberse dado la modernidad. De hecho, va a ser esta modernidad colonial la que va a universalizar la blanquitud, entendido como lo propiamente humano, mientras todos los cuerpos animalizados históricamente, es decir, todos estos cuerpos que no responden a los ideales blancos y eurocéntricos, van a ser clasificados como exóticos, como bestiales, como salvajes, y de hecho no, en este sentido, se da un proceso por el cual el ejercicio del poder colonial va a arrasar con las epistemologías, las cosmologías, los conocimientos indígenas, al tiempo que reafirma las creencias y modos de vida europeos como si fuesen universales y naturales. Entonces, un primer punto de todos estos estudios y estos cruces entre estudios postcoloniales y decoloniales y estudios animales es indicar que una de las principales causas del proyecto colonial ha sido la animalización de los pueblos colonizados. Y esas narrativas, es decir, esas narrativas de animalización, fueron también reforzadas por afirmaciones científicas que indicaron una especie de semejanza biológica y fisionómica entre las personas no blancas y los animales, legitimando con eso que la blancura apareciera como el modelo y el patrón de la humanidad. Es decir, entonces, si tenemos en cuenta que la producción de lo humano en relación a todos sus otros subalternizados ha sido un eje del proyecto colonial, también se impone la tarea de analizar los efectos políticos y epistémicos que tienen por establecer esta resonancia entre los procesos de racialización y la construcción del animal no humano en el discurso occidental. Y en este sentido, varios estudios destacan cómo los procesos de colonización no pueden entenderse si no atendemos también a la vida animal. Es decir, porque los colonizadores no solo impusieron sus creencias, sino que impusieron todo un modo de vida, arrasando otros modos de vida, y con ello también implantaron una visión antropocéntrica del mundo que implicaba también una gran dependencia de la agricultura de los animales domesticados. Es decir, que al establecer todo esto, hubo como un proceso de interrupción de las culturas indígenas y las relaciones existentes que tenían con los animales no humanos. Y eso tuvo efectos duraderos también sobre las propias alimentaciones indígenas, porque se impuso todo un sistema, bueno, el actual, de alimentación basado en la ganadería y en los productos lácteos, etc. Y de hecho, justamente, el proceso de expansión colonial lo que va a implicar también es la introducción de estos animales domésticos, provocando también el desplazamiento de los animales nativos. Con lo cual la ganadería misma aparece como un modo primario de apropiación del territorio, que se impuso como la relación universal y natural. Por eso, en ese sentido, creo que uno de los grandes aportes de pensar la intersección entre estudios decoloniales y estudios animales es traer también sobre la mesa estas interseccionalidades y cómo estas actividades como la ganadería, incluso la experimentación animal, que tanto han denunciado los veganismos, también hay que pensar cómo son un producto del proceso de colonización y colonialidad. Y no solo eso, digamos, otro punto es que la descolonización plantea un gran desafío a los estudios animales,
que es algo que sobre todo menciona Belcourt, en el sentido de que muchas veces, bueno, volviendo también al tema de la institucionalización, muchas veces los proyectos que establecen o que luchan por los derechos de los animales, como bueno, el libro Zoopolis de Donaldson y Klimlicka, lo que plantean acá es reformar el orden político existente para acomodar los intereses de los animales, pero no tienen en cuenta que no están cuestionando los estados-nación colonizadores modernos. Y esto es algo que sobre todo denuncia, bueno, Belcourt. Es decir, que dan por sentado todo este orden moderno colonial y en todo caso lo que buscan es ampliarlo para incluir a los animales no humanos. Y de hecho, otro punto que también me parece interesante a la hora de pensar las relaciones entre colonialismo y especismo es la cuestión del veganismo. Porque, bueno, si tenemos en cuenta todas estas relaciones, quizá las apuestas veganas puedan aparecer como también quizá una ruptura de este orden moderno colonial. Lo que sucede es que muchas veces los veganismos no lo replantean de esa manera, algunos sí, sino que más bien suelen reproducir el eurocentrismo y, bueno, y el discurso colonial. De hecho, una de las objeciones más fuertes es que a veces los veganismos se plantean como una especie de imperialismo cultural. Ahora, hay una serie de activismos actuales y de teorías como el trabajo de Margaret Robinson, que es una mujer indígena, donde va a cuestionar, o sea, va a tratar de cuestionar esta visión del veganismo como... O sea, por un lado va a tener en cuenta que el veganismo se ha constituido históricamente como una práctica blanca y no indígena, pero al mismo tiempo va a analizar cómo los ideales éticos que animan estas formas alternativas, en la medida en que buscan establecer una relación más respetuosa con los animales, o sea, todo esto no va a ser incompatible con su propia tradición indígena y con otras tradiciones. Y en este sentido, va a decir, es decir, va a afirmar el veganismo desde este contexto. Va a rechazar esta visión de que estas prácticas puedan parecer poco auténticas o una traición a las tradiciones indígenas, sino que lo que va a decir esta autora es que las tradiciones indígenas en realidad están en constante cambio, y que si tenemos en cuenta muchos de sus ideales sobre lo que significa vivir bien y ser respetuoso con las relaciones, entonces los veganismos pensados desde este lugar, o sea, es decir, dados desde un lugar eurocentrado, son completamente compatibles con su propia cultura. Y también como un modo de lucha contra la degradación ecológica, la pérdida de la biodiversidad, que es todo producto además del sistema moderno colonial, a su vez. Y además, bueno, quizá vinculándolo en relación a lo que dije al principio, creo que otro punto fundamental que aporta los estudios decoloniales, o sea, la intersección entre estudios decoloniales y estudios animales, es también precisar este abordaje interseccional. Porque muchas veces ha sucedido, sobre todo en el marco de los feminismos antiespecistas, han retomado la categoría de interseccionalidad para analizar cómo las mujeres y los animales
se encuentran oprimidos en el marco del sistema patriarcal. Ahora, decir esto es bastante abstracto si tenemos en cuenta que la heterosexualidad y la dicotomía entre la dicotomía hombre-mujer, la dicotomía humano-animal, son dimensiones coloniales. Y esto significa, y esto es algo que aborda María Lugones, es que cuando los feminismos antiespecistas hablan del lugar de la mujer, en general están hablando de la mujer blanca. Entonces, si tenemos en cuenta el análisis de María Lugones, según el cual en realidad existe un sistema de género que tiene dos lados, es decir, por un lado, el lado visible, que es el lado donde la mujer blanca es definida por su pureza sexual, por su pasividad, su atadura al espacio de lo privado. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que ese sistema de género tiene lo que Lugones denomina que es el lado oculto, donde las mujeres negras no van a ser pensadas como mujeres, en realidad van a ser concebidas como hembras sin género, van a ser hipersexualizadas, violadas sistemáticamente para producir mano de obra esclava, estereotipadas como aptas para el trabajo servil, con lo cual acá vemos que la retórica de la animalidad no opera de manera, no produce los mismos efectos para todos los cuerpos, por ejemplo, las mujeres blancas comparadas con las mujeres negras. Por eso creo que otro aporte fundamental de los estudios que tienen los estudios decoloniales para los estudios animales es entender que cómo la feminidad se ha producido de manera racial y cómo hay que abordar o desmantelar esta matriz racial, y para eso hay que tener en cuenta que el lado privilegiado, es decir, la blanquitud, es una propiedad que se refuerza y que se reedita continuamente. Y por eso creo que con todo esto que acabo de decir, de alguna manera se ve que hay muchos caminos para profundizar el modo en que esta dicotomía opera como un eje para distribuir a estos cuerpos y poblaciones. Y en este sentido, también los estudios de la discapacidad también van a incentivar de alguna manera a analizar las maneras precisas en que se vincula la retórica de la animalidad con las lógicas capacitistas. Es decir, si los estudios decoloniales y poscoloniales ponen de relieve cómo los procesos de racialización han estado ligados a la construcción del animal no humano, de alguna manera los estudios de la discapacidad van a visibilizar cómo la noción de animalidad, que como invento también del proyecto colonial, también está asociada a visiones sobre lo que entendemos por capacidad o discapacidad. Y en este sentido, al menos puedo nombrar dos dimensiones para pensar esto último, es decir, las relaciones entre animalidad y discapacidad. Por un lado, tener en cuenta cómo estos estudios han abordado, han indicado que muchas veces las personas con discapacidades, sea físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales, se van a encontrar oprimidas por estas tecnologías de poder denominadas capacitistas, lo cual tiene por efecto que han sido concebidas como no plenamente humanas, o como animales con rostro humano, o como una curiosidad patológica. De hecho, han sido encerradas en espacios junto a los demás animales, es decir, tanto las personas racializadas como las personas con discapacidades han sido exhibidas
y han sido objetivadas por el saber médico. Con lo cual, todo este proyecto de modernidad colonial, al privilegiar determinados cuerpos que son calificados como normales, va a arrojar a situaciones de precarización a todos estos otros cuerpos que no cumplen con ese parámetro de normalidad corporal. Y lo cual incluye justamente a las personas con discapacidades, pero también los discursos de la discapacidad afectan a las personas racializadas. De hecho, hay una autora que se llama Sunaura Taylor, que va a indicar cómo durante la modernidad varias poblaciones humanas, es decir, las personas racializadas, fueron codificadas como eslabones perdidos de la evolución. Y toda esa clasificación se hizo a partir de definiciones sobre lo que significa un cuerpo capaz, a partir de una noción sobre, o abordaje sobre las diferencias físicas y mentales y la dependencia, etc. Ahora, por otro lado, varias teóricas han indicado cómo el capacitismo opera en relación al especismo también en la manera en que se entiende la animalidad en el discurso occidental. Es decir, el capacitismo va a condicionar el modo en que se entiende aquello que se califica como animal en el discurso occidental. Y en este sentido, justamente Sunaura Taylor lo que va a analizar es cómo el especismo y el antropocentrismo es una forma de capacitismo, porque justamente los animales han sido concebidos como incapaces, es decir, se han caracterizado por todo aquello que no tiene los cuerpos que son calificados como humanos. Y en la medida en que los animales son desvalorizados por no tener supuestamente determinadas características, como la autonomía, la conciencia, el lenguaje, la relación con la muerte, etc., y entonces se puede decir a partir de todo esto que el especismo es una forma de capacitismo. O sea que este edificio trazado por la modernidad colonial lo que hace es ubicar en esta escala de organización de la vida a los hombres blancos neurotípicos y sin discapacidad, mientras ubican en un lugar marginal a todas las vidas no normativas, lo que incluye a la vida discapacitada y a la vida animal. Hola a todos. Perdón por sumarme más tarde, no podía llegar antes. Bueno, yo te quería preguntar, Anaí, no sé, un poco ya lo mencionaste antes, no sé, no quiero ser redundante, pero me interesaba especialmente saber cuál es para vos hoy en día el lugar que tiene el antiespecismo como un espacio de resistencia, digamos, en los feminismos más actuales y sobre todo en el activismo, digamos, ¿cuál es el panorama que vos verías en la actualidad? Bueno, es complejo responder porque hay una gran heterogeneidad de movimientos feministas y tampoco, bueno, algo que se suele señalar es que múltiples feminismos no consideran o no han abordado el antropocentrismo, pero yo querría alejarme de esa posición en algún sentido porque, o sea, por un lado creo que los feminismos han supuesto un gran desafío a los humanismos, porque justamente se han encargado de denunciar como determinados cuerpos, al ser producidos en contraposición a aquello que se entiende por humano, no han sido, precisamente por esto, considerados como plenamente humanos, sino como cercanos a lo animal, a lo bestial, etc. Por eso es que, en términos generales, los feminismos han contribuido a problematizar la noción de animalidad.
De hecho, si se revela o se dice que lo humano es una categoría atravesada por jerarquías de subordinación, lo animal muchas veces aparece como una instancia para indicar todas estas experiencias de exclusión de las personas racializadas, de las mujeres cis, o de aquellos cuerpos que se estabilizan en el binarismo de género. Es como si, o sea, lo animal aparece muchas veces como animalización, como un locus de significación de todos estos cuerpos que han sido oprimidos en la matriz moderno-colonial. Ahora, específicamente en el marco de los feminismos antiespecistas, lo que sucede es que se llama la atención sobre cómo esa animalización va ligada a los procesos de subordinación de los cuerpos no humanos. Es decir, ponen de relieve que, digamos, que si la animalización es una clave para entender los procesos de precarización de las vidas humanas, y si además la animalización, bueno, va ligada a todo este marco moderno-colonial, donde los animales son producidos, bueno, como cuerpos inferiores, subordinables, etc. Entonces, ¿por qué no prestar atención también, no solo a los procesos de animalización histórica de los cuerpos humanos, sino también a los procesos, a los efectos que tiene esa animalización sobre los cuerpos de los animales? Y en ese sentido creo que uno de los puntos de los feminismos antiespecistas es visibilizar cómo lo humano da una norma de poder que está cargada de privilegios. Es decir, de qué manera el excepcionalismo humano ha sido funcional para la exclusión de todos aquellos cuerpos que no se corresponden con el ideal de lo humano. O sea que en términos generales lo que puedo decir es que uno de los desafíos de los feminismos antiespecistas es indicar que esto humano no solo se ha producido en contraposición a los cuerpos subhumanizados, sino que también se ha producido en contra de la vida animal. Y es uno de los grandes desafíos que creo que presentan a los feminismos que no han problematizado el humanismo de alguna manera lo han hecho, pero no han tenido en cuenta quizá los efectos que la noción de lo humano ha tenido sobre el cuerpo de los animales. Ahora bien, en este marco más general, me parece también interesante pensar algunas experiencias que se dan en Argentina y en Brasil, porque son apuestas que se han ubicado en la intersección entre los feminismos y los antiespecismos. Es decir, hay una serie de agrupaciones que creo que sobre todo nacen en el 2018, como FAI, la red transfeminista antiespecista San Juan, hay otra agrupación en Córdoba, hay otra agrupación que se llama Sin Esclaves, y todas estas agrupaciones de alguna manera, bueno, tienen múltiples actividades, es decir, realizan notas populares, proyecciones, charlas, debates. De hecho, han estado presentes en las marchas del 8M, Ni Una Menos, en el encuentro plurinacional de mujeres cis, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarias. Y algo que me parece muy interesante de todas sus apuestas es justamente la idea de interseccionalidad. Sobre todo FAI, digamos, hay una gran apuesta por la categoría de interseccionalidad y la diferencian bastante bien de la noción de analogía. Es decir, de hecho han retomado a las autoras, a las hermanas Co, es decir, a los veganismos negros, para visibilizar los privilegios que tenemos las personas blancas y cómo esos privilegios
y cómo los veganismos tienen que también desmantelar todas las lógicas racistas. Me parece que es algo muy potente que se está desarrollando, al menos en esos feminismos antiespecistas. Y otro punto quizá que me parece interesante de todos estos movimientos que estoy nombrando es cómo lo animal también aparece en términos afirmativos, es decir, lo animal es resignificado en un sentido afirmativo, ya no como lo opuesto a lo humano, sino que lo animal aparece como un lugar para torcer todos estos discursos dominantes. Creo en algún punto que lo animal acá aparece también como un lugar de resistencia que acomuna múltiples cuerpos subalternos. Y en este punto también creo que es muy interesante lo que sucede en Argentina en relación a que hay muchas activistas, de alguna manera se puede decir que hay un activismo animalista traba, es decir, hay muchas personas trans en nuestro contexto, como Violeta Alegre, Paulina Gaetán, incluso Maite Amada. Vi algunos videos donde se reivindicaba su trabajo porque tuvo una gran apuesta por los veganismos, aunque es algo que quizás no se conoce tanto. Pero acá me parece muy interesante pensar las conexiones que se están haciendo, y sobre todo porque tratan de apostar por un transfeminismo antiespecista desde Latinoamérica. Hay otra activista, bueno, que es de Colombia, Ana Lula Feral, es una activista vegana trans, que justamente llama la atención sobre eso. Lo que dice Ana Lu es que muchas veces los transfeminismos antiespecistas que se despliegan en Europa, por ejemplo, les son bastante ajenos porque no dialogan con los feminismos comunitarios y no conversan con las experiencias travestis. Y de hecho, apuesta por la idea de travestismo animal como proyecto político, sobre todo pensando desde un lugar situado, es decir, desde Latinoamérica, porque lo que dice Ana Lu es que la palabra travesti tiene una connotación de injuria, que en cambio la palabra trans, a su juicio, va más ligada a un discurso de corte correcto. Por eso en esta enunciación y en esta reapropiación de la palabra travesti, lo que dice Ana Lu es que se puede leer un proyecto también anticolonial de quienes se nombran de esa manera. Es decir, el modo en que se construye el cuerpo travesti, porque las territorialidades son distintas, los accesos a los saberes son distintos, y su gran pregunta, bueno, es cómo fugarnos del binarismo de género. Y de alguna manera, para Ana Lu, fugarnos del binarismo de género es fugarnos de la especie. Y todos estos relatos sobre la apuesta de activistas trans antiespecistas y activistas trabas antiespecistas me parece de suma importancia, sobre todo porque creo que hubo, no sé si fue por mucha influencia de Carol Adams, pero en algún momento yo percibí que al interior de los feminismos antiespecistas había un gran biologicismo, o sea, estaba centrado sobre todo en la noción de hembra. Y eso es sumamente problemático, porque, es decir, lo que sucedía es que se centraba en la noción de hembra como para indicar que todas las hembras son explotadas por el sistema patriarcal. Y esto es algo que en general se retoma de Carol Adams. El libro de Carol Adams de alguna manera fue importante en algún punto para señalar los presupuestos antropocéntricos de ciertos feminismos, pero es un libro que está basado en un binarismo muy grande, es decir, en la idea de mujer como víctima y varón opresor.
y en ese sentido no tiene nada para decir sobre las formas, sobre todos aquellos cuerpos que rechazan las formas hegemónicas de masculinidad. No, las personas transgéneros no existen en sus trabajos, porque justamente hace demasiado hincapié en esa capacidad biológica femenina reproductiva como punto de identificación de todas las mujeres y de las hembras, de todas las especies, lo cual, bueno, es sumamente problemático, violento y transfóbico, porque, bueno, refuerza la idea de que la feminidad se define desde la maternidad, y creo que todo esto que decía Carol Adams muchas veces se ha reproducido bastante en ciertos activismos, en estas frases de que, bueno, no sé, ninguna hembra nace para ser explotada, etc. Por eso me parece muy importante también destacar el trabajo de otras personas activistas que se están parando en otro lugar y que desmontan ese binarismo de género y esa idea de la noción de hembra como lugar de la víctima. Y en relación a, o sea, dicho esto, en relación al problema del racismo que mencionaba antes, me parece interesante nombrar el movimiento afrovegano de Brasil, que lo conozco gracias a Martina Davidson, y me parece interesante nombrar esta experiencia porque, bueno, lo que ha sucedido muchas veces es que los espacios veganos y los espacios antiespecistas no suelen cuestionar el privilegio blanco del veganismo, es decir, muchas veces reproducen discursos racistas. Y justamente este movimiento, el movimiento afrovegano, es un grupo que está destinado para personas veganas negras que simpatizan, por supuesto, con la causa vegana, y fue creado justamente porque no toleraban el racismo de otros grupos veganos. Y hacen un gran activismo, es decir, por ejemplo, llaman mucho la atención sobre lo que se denomina racismo nutricional, o sea, cómo hay todo un discurso de la nutrición que está atravesado por lógicas raciales, y en ese sentido apuestan por muchos emprendimientos negros, apuestan por bueno, difundir recetas de comida ancestral africana, vegana, y también se alejan, sobre todo también se constituyeron como tales para oponerse a todas estas lógicas racistas que operan continuamente en el movimiento vegano. Bueno, Anaí, muchísimas gracias. La verdad que estamos súper contentes de estar acá conversando con vos y escuchándote. Realmente son distintas cuestiones que se ponen en juego, y me parece que eso es una de las cosas más interesantes también, ¿no? En estos tiempos, la vinculación de distintos debates teóricos, pero también de los activismos que están ahí jugando, digamos, un rol bastante importante y ojalá decisivo en tiempos tan difíciles. Pensaba en ese punto, digamos, algo que vos señalabas que era justamente esta contrapartida entre la idea de analogía, ¿no? Como que todavía repone, además de la noción de víctima en algunos casos, una lógica de la semejanza y de la universalidad frente a la posibilidad justamente de pensar una alianza de la heterogeneidad, donde esa heterogeneidad tiene distintas perspectivas, no necesariamente, digamos, hay un universalismo justamente asegurado detrás, ¿no? No hay un mundo en común necesariamente. Y también pensaba un poco en la cuestión de lo institucional que hablabas anteriormente, frente, bueno, a nuestras preguntas, y toda la problemática que conlleva, digamos, el vínculo entre estas temáticas y la institucionalización en un sentido quizás más fuerte. Vos ahí distinguías, ¿no? Un poco
modo de institucionalidad en un sentido que quizás desborda o trasciende o puja a ese otro modo de la institucionalización que también existe y que está más ligado, ¿no?, a la cuestión estatal. Y en ese sentido, bueno, ahora último, la cuestión del racismo me parece que termina como de pintar un panorama bastante interesante para ver cuáles son los desafíos, ¿no?, en el terreno de la institucionalización, en este, que siempre supone, ¿no?, como generar perspectivas que proyectan o que anudan. Y en ese sentido, cuando leíamos tus textos y conversábamos con la gente del equipo un poco para pensar estas preguntas, para conversar con vos, nos preguntábamos, ¿no?, si esta institucionalización, sobre todo en el sentido más fuerte, pero en el fondo, digamos, también como una suerte de incursión que puede darse en las perspectivas un poco más heterogéneas, o si hay una distancia, en el sentido de que conlleven inevitablemente como una cierta humanización, ¿no?, como una cierta estandarización desde lo humano, y en ese punto, ¿cómo vemos contemporáneamente este debate por el reconocimiento de lo humano, por otro lado, ¿no? Quería saber si querías, bueno, es más una conversación, ¿no?, ya a esta altura y estamos cerrando, pero quizás quieras decir algo respecto de esto, ¿qué pensás, no? Particularmente, que es un poco, ya te explayaste, pero quizás querés decir algo más. Sí, en ese punto creo que hay que tener en cuenta que muchas de estas luchas que han apostado por la humanidad también han sido luchas sumamente importantes, porque justamente son cuerpos que han sido excluidos del lugar de la humanidad. Entonces, luchar por el reconocimiento de su plena humanidad ha sido una tarea vital históricamente, que no puede ser cuestionada. Es decir, hay muchos activismos que buscan tensionar esas instituciones, pero si bien hay una inevitable humanización, al mismo tiempo se pone en crisis también el humanismo, porque se lo tensiona y se lo agrada desde adentro. Y ponen también en crisis el orden humano de alguna manera. Ahora también creo que hay muchas luchas actuales de parte de los feminismos, de las luchas queer, de las apuestas antirracistas, por la descolonización, que de alguna manera ponen en relieve que la cuestión en algún punto no se trata de establecer quién es humano y quién no, o quién tiene que tener acceso al estatus privilegiado, sino que en algún punto quieren dejar atrás ese mundo humano demasiado humano y apostar por múltiples mundos donde puedan proliferar cuerpos y formas de vida. Es decir, quizá apuestan por abandonar ese mundo humano. Lo que pasa es que en términos estratégicos, esto no significa socavar las luchas por la humanidad, sino en todo caso profundizarlas y radicalizarlas en nombre de todos aquellos cuerpos que siguen siendo sometidos y subordinados por todo este orden antropocéntrico, moderno y colonial. No sé si... Sí, me parece genial, me parece súper importante esa parte, ¿no? Y es un poco un debate y una conversación ahí donde también queda en juego, ¿no? No simplemente hay una solución, pero me parece que está buenísimo y bueno, nuevamente queríamos agradecerte por el tiempo, por, bueno, tomarte el tiempo, compartir con nosotros, con nosotres y bueno, ya nos estamos yendo por esta ocasión, así que les agradecemos a todos y especialmente a vos, Anaí. La verdad es que nos quedamos con muchas cosas para pensar y bueno, las seguimos después. Muchas gracias por la invitación. Adiós, gracias. Chao, muchas gracias.